aquí está el Señor, esta preciosa tarde. Aleluya. Santo, santo es Aleluya, 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 aleluya. Levantamos nuestra alabanza Este es su trono, al que en el trono pero está. también está aquí con nosotros para darnos fuerzas. Santo, santo, Solo adórale. santo, yo soy. Solo dile cuánto le amas. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación le canta. La creación hoy canta. Le damos gloria, Padre. Gloria a Le Él. damos honra. Tú Le damos eres alabanza. digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Sí, Señor. la creación Aquí estamos canta y para damos cantarte, gloria a Señor, Él. para Tú adorarte. eres digno por siempre y siempre. Gracias, Señor. Dale gracias a Él. Dale gracias a Él porque Él es digno, porque Él es poderoso. Gracias, gracias, gracias. Te adoramos, Padre. Bendecimos tu nombre. Muchas gracias. Te adoramos, Señor. Te glorificamos. Te damos gracias, Señor. Gracias. Puestos en pie, iglesia. Póngase en pie en esta hora. Gloria a Dios. Vamos a expresar un último cántico. Vamos a decirle: Dios está aquí, hermanos. Tan cierto como el aire que respiramos. Gracias, Señor. Dios está aquí, Díselo, hermano. tan cierto como el aire que respiro, Tan cierto tan cierto como en como la tu vida, hermano. mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, Oh, sí, Señor. tan cierto como el aire que respiro, Vamos, hermano. como en la ¿Puedes expresarlo? se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Y lo decimos una vez más. Que Dios está aquí, Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Gracias, Señor. Oremos. Padre que estás en los cielos,
Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad, nos das la bendición y el privilegio de poder estar reunidos en tu nombre. No dudamos, Dios, que su gracia, su presencia y su misericordia siguen siendo especiales a favor de nuestra vida. Gracias porque nos das, Señor, el honor de poder estar en este lugar. Aquí estamos reunidos en tu nombre. Esa es una muestra, Señor, que tú tienes misericordia, Padre. Muchas gracias, Señor. Recibe toda la gloria y todo el honor que solamente a usted le pertenece, Padre. Y ahora, Señor, asimismo queremos implorarte por aquellos que están en los centros hospitalarios, Señor. Ahí están, Padre, esas vidas. Algunos de ellos debatiendo, Señor, en una situación difícil, adversa, Padre. Pero sabemos que tú tienes el control sobre todo, Señor. Pedimos, Dios, que sanes esos cuerpos, que quites toda dolencia, toda enfermedad, todo lo que agobia, todo lo que interrumpe la salud, Señor, de los cuerpos, Señor. Padre, te lo rogamos por ellos, los que están en los centros hospitalarios, los que están en sus casas, que algunos de ellos han sido desahuciados por los médicos, pero sabemos que tú tienes la última palabra. Los que estamos en este lugar, el que viene con dolencias, con dolores, con enfermedades, Señor, sana en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por ese nombre que es sobre todo nombre. Señor, pedimos misericordia por esos hombres y mujeres y jóvenes que están recluidos, privados de su libertad. Señor, llega, consuela, alienta, fortalece y sobre todo, Señor, dale fuerza a esos cuerpos, Señor. Posiblemente no tenemos mayor conocimiento, Señor, pero cual sea la situación, ayúdales por favor, Señor. Ten misericordia. Te lo rogamos, te lo imploramos también por sus hijos, Señor, que están afuera, por sus cónyuges. Provéeles, sufraga sus necesidades. Trae respuesta favorable, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ahora, Señor del cielo, los que estamos en este lugar también, el que viene cargado, trabajado, hazlo descansar. Y el que tiene situaciones difíciles, Señor, ayúdale, Padre. Los que están atravesando momentos difíciles de salud, con los cónyuges, con los hijos, con la familia, Señor, ayúdales, Padre. Si hay un sentimiento de dolor, de tristeza, de angustias, Padre, extiende tus manos y ayuda, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, Padre Santo, que nos disponemos a leer su palabra, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría, nos dé la fuerza, nos dé el entendimiento, Señor, y que su palabra hoy nos enseñe y que podamos ser fortalecidos, enseñados, edificados, exhortados y sobre todo ubicados en el centro de tu santa y bendita voluntad. Señor, te lo pedimos por ese nombre que es sobre todo nombre. Por el nombre de Jesús te damos muchas gracias y háblanos por favor. Amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos y bienvenidas. Génesis capítulo número 28. Génesis capítulo número 28. ¿Lo tiene? Leemos la palabra del Señor en Génesis capítulo 28, versículo 22 nos dice la escritura: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Continuamos, hermanos, los días como este,
tratando de aprender un poco acerca de las doctrinas. Y en esta oportunidad queremos exponer lo que es la doctrina del diezmo. De eso queremos hablar, la doctrina del diezmo. El diezmo consiste en devolver a Dios el 10% de los ingresos que una persona puede percibir. Dicho en otras palabras, el Señor nos da el 100%. Y de ese 100%, lo que espera el Señor es que le devolvamos el 10%. Y ese es de los ingresos que la persona pueda tener. De todos los ingresos son el 10%. A eso es que se le llama el diezmo. Y para poder ir entendiendo, dándole una idea clara con respecto a esto, primer mención del diezmo se menciona en el capítulo número 14, de ahí mismo del Génesis. Si usted va conmigo y retrocede al versículo número 14, vamos a encontrar entonces la primera mención que se hace acerca de lo que es el diezmo. Dice el capítulo 14, el versículo número 18, 19 y 20, dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí hay una porción donde encontramos esta acción que hace Abraham. Abraham había ido a una guerra a salvar a su pariente Lot, y que en esa guerra, en esa batalla había ganado, y que en esa batalla que había ganado era costumbre o tradición que aquel que ganaba las guerras era habilitado a que pudiera agarrar todos los bienes de aquel que había sido derrotado. Y de hecho así lo hizo Abraham. Agarró del botín de aquella batalla, de aquella guerra que había tenido, y entonces cuando iba de regreso encontró al sacerdote Melquisedec, que también es rey de Salem. Pero ahí hay un detalle donde se encuentra, dice la escritura, que Melquisedec le da pan y vino y de alguna manera lo bendice, pero que a la vez lo que hace Abraham es darle los diezmos. Y ya dijimos que el diezmo es la 10ª parte de los ingresos de las personas. Cuando nosotros tomamos en cuenta eso, entonces podríamos pensar, ¿verdad? Como esta es la primera mención que se hace acerca del diezmo, uno pudiera pensar, ¿verdad? ¿De dónde sacó la idea Abraham del diezmo? ¿En qué estaba pensando o qué se le vino a la mente o en base a qué? Pudo definir y decir, bueno, voy a dar el diezmo. Porque pudo haber sido el quinto, ¿verdad? O sea, la 5ª parte. Pudo haber sido la 6ª parte, la 8ª parte, pero que encontramos que dice la Biblia que le dio el diezmo. Pudo haber sido cualquier otra cantidad, pero entonces ¿de dónde sacó? Bueno, es difícil, hermanos, saberlo, porque la escritura no menciona. Lo que sí está claro es que como ya habían ciertas instrucciones, pero que no aparecen en la palabra de Dios. De hecho, hay quizás instrucciones que no están reflejadas. Posiblemente de ahí, de esas instrucciones, pudo haber tomado la idea, pudo haber sacado la idea del diezmo. Entonces, igual sucede, ¿verdad? Uno se puede hacer las preguntas. El hecho de la pregunta, por ejemplo, cuando Abel
y Caín ofrecieron sacrificios a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento? O sea, entonces uno dice, bueno, ¿y quién les dijo a ellos? Simplemente ellos vinieron y ofrecieron sacrificio. Lo ofrecieron al Señor, tanto Caín como Abel, ¿verdad? Y usted conoce la historia, pero entonces pareciera que habían como instrucciones, indicios de aquellas personas que estaban muy cerca de Dios, el saber o el haber escuchado algo con relación a aquellas cosas de las cuales Dios había instruido. Y repito que posiblemente, y de hecho no la vamos a encontrar en la Escritura, pero para poder ir teniendo esa idea, he mencionado estos detalles, ¿verdad? ¿De dónde sacó la idea Abraham? ¿Verdad? No lo podemos saber, ¿verdad? Como podemos preguntarle a Caín y Abel, ¿verdad? Hasta que podamos tener la oportunidad de estar allá, cuando estemos con ellos, le vamos a poder preguntar, ¿verdad? Pero el hecho que ahí está, de alguna manera, aquellos elementos que nos interesan y que son importantes dentro de la obra del Señor. Entonces, ¿cuál sería el significado del diezmo? El significado del diezmo tiene por lo menos dos opciones o dos elementos. Esos dos elementos del significado del diezmo, uno es que es una expresión de gratitud a Dios. Es una expresión de gratitud a Dios. Lo que está haciendo Abraham. Después de esa guerra, dice que aparece Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, y le sacó pan y vino. Y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Le está diciendo Melquisedec, el Señor te dio la victoria. El Señor entregó a tus enemigos en tu mano. El Señor es el que hizo la obra. El Señor es lo que hizo con tus enemigos. Y te los entregó en tu mano. Entonces, al saber eso, entonces el diezmo, entonces su significado es una expresión de gratitud a Dios. Cuando Él le dice, el Señor te ha bendecido, el Señor te ha dado la victoria, el Señor ha desaparecido los enemigos. Dios, el poder de Dios ha sido el que ha hecho esto. Si bien es cierto, tú fuiste, tú te dispusiste, tú hiciste lo que tenías que hacer, pero del Señor viene la victoria. Entonces, cuando uno entiende, hermanos, que todo lo que acontece, todo lo que tenemos, todo lo que recibimos, lo recibimos de Él. Entonces, al recibir de Dios, debe de haber una expresión de gratitud. Entonces, el diezmo lo que significa es una expresión de gratitud. ¿Y qué más? Significa también un reconocimiento sacerdotal. Un reconocimiento sacerdotal. Vea lo que dice Números. Vaya conmigo un poquito más adelante donde nos encontramos. Dice Números, capítulo número 18. Es un reconocimiento sacerdotal. Número 18, 21 dice, he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Vea, están reconociendo. El Señor pone los sacerdotes, los elige. Y entonces el mismo Señor dice, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su trabajo, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ve entonces que el significado del diezmo es que uno está siendo agradecido con Dios. Es un reconocimiento, una expresión de gratitud a Dios. Y si es una expresión de gratitud a Dios, también es un reconocimiento sacerdotal.
Y esto es importante. Entonces, a partir de Abraham se inicia un sacerdocio de gracia, conocido como el sacerdocio de Melquisedec. A partir de ahí. Esa es la función. Entonces, el diezmo no fue iniciado en la ley, como algunos creen, como algunos piensan, como algunos opinan. Que dicen, no, si es que eso del diezmo es de la ley. Y a nosotros no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia. Estamos bajo la dispensación de la gracia. Pero el diezmo no fue creado ni instituido ni iniciado en la ley, aunque fue introducido en ella. Posteriormente entonces es introducido. Por ejemplo, Abraham, que vivió siglos antes de la ley de Moisés y que fue justificado por la fe. O sea, antes que apareciera Moisés, ya era Abraham. Entonces Abraham, dice la escritura, que fue un hombre conocido y fue justificado por la fe. Entonces, por la fe, o sea, estamos hablando del tiempo de la gracia, del periodo de la gracia. Entonces, Abraham está en el tiempo de la fe, de la gracia, así es conocido, tipificado. Posteriormente aparece Moisés. Moisés es que aparece entonces con lo que es la ley, ¿verdad? Igual que los cristianos, practicó el diezmo. Él lo practicó. Dice el capítulo 14 del Génesis, el que leíamos. Él de igual manera, dice la escritura, en el capítulo 14, el versículo número 20, de los que leíamos. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice que le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces vea. Y avanza entonces la escritura. Avanza y si vamos un poquito más adelante en el capítulo 28 del Génesis, la porción que leíamos, en la porción que leíamos dice el capítulo 28, el versículo número 20. Oiga, dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a mi casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y aparece la porción que leíamos, que dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces Abraham, ahora vemos al nieto de Abraham, Jacob. Jacob, el nieto de Abraham, continúa con la práctica de diezmar. Se lo promete a Dios. Y le dice, de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. Continúa haciendo. Y hay algunos que dicen, no, si solo ellos dos lo hicieron. Lo que sucede es que a veces no hay necesidad. Eso uno por inercia se da a entender. Si Abraham inicia, de hecho les enseñó a sus hijos, de hecho le enseñó a sus nietos. Ahora vemos el resultado o la práctica que está haciendo este Jacob, que es nieto de Abraham. Lo está haciendo, se compromete. Pero vea lo importante o la importancia del caso. Por eso es que él está consciente, él está muy, pero muy seguro. Y dice, bueno, en este viaje que voy, y está en un lugar donde es un lugar solo. No hay nadie más con él. Está en un lugar difícil. Y él se da cuenta que es un lugar difícil, pero que ese lugar difícil, de alguna manera, Dios le puede ayudar. Y entonces él donde expresa y dice, voy en este camino. Si el Señor me lleva, si el Señor me da pan, si el Señor me da vestuario y regreso a mi casa, dice, Él será mi Dios.
Lo está reconociendo que todo lo que le puede acontecer, todo lo que puede experimentar y de todo lo que puede vivir, dice, Él será mi Dios. Pero ahora lo va a decir a manera de una expresión de gratitud. Entonces dice, si el Señor me lleva y si el Señor me provee, si el Señor me cuida, si el Señor está conmigo y voy y vengo a la casa de mi Padre y no hay mayores detalles, entonces dice, se compromete. Y lo hace como una expresión. Si el Señor lo hace, será mi Dios. Y en base a lo que haga, entonces dice, yo daré el diezmo de todo lo que me dé. A eso se le llama una expresión de gratitud por lo que Dios hace. Si nosotros pensáramos como pensó Jacob, que todo lo que acontece en nuestra vida, que todo lo que experimentamos en nuestra vida, que todo lo que recibimos, que todo lo que tenemos, es por Él. Entonces tendría que haber una expresión de gratitud de nuestra vida para con Él. Gracias, Dios. Sí. Pero no es todo. Uno puede decirle, al rato nos vemos, Señor, y yo sé que estás conmigo. Sí, está bien. Pero no es todo. Debe de haber una expresión. Como cuando se dio cuenta Abraham, cuando le dijo Melquisedec, ¿sabes qué? Los enemigos te los entregó el Señor en tu mano. Y expresó la gratitud. Ahora Jacob está diciendo, Señor, voy a ir. Bueno, aquí voy en este camino. Realmente vengo huyendo de mi hermano me quiere matar. Pero él hizo un voto. Si fuera Dios conmigo, si me guardara en este viaje que voy, si me diera pan de comer, si me da vestido para vestir, y si vuelvo en paz a mi casa, a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será la casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Esa es una expresión de gratitud. Es expresarle a Dios por todo lo que hace. Entonces, Él hace un voto. Él se compromete y reconoce que traerá bendición. Él se da cuenta. Entonces, un punto importante es saber que damos los diezmos no para recibir. Todo aquel que damos diezmo lo damos no para recibir. ¿Oyó lo que dije? Debemos de saber que nosotros damos los diezmos no para recibir, sino porque ya recibimos. ¿Sí? Esto es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Uno lo da no para recibir, lo da porque ya recibió. Pero no debemos hacerlo por eso. Debemos de entregarlos. ¿Por qué? Porque es una expresión de gratitud y un reconocimiento sacerdotal. Todas las tribus heredaron tierras cuando conquistaron, estoy hablando de Israel, para poder trabajar y vivir. Todas las tribus, a excepción de los levitas, no se les dio tierra. Así también a los ministros, Dios los quiere trabajando exclusivamente para Él. Así como los levitas. Los levitas no tenían tierras para poder sembrar, para poder cosechar, sino que el Señor lo que hizo fue asignarles los diezmos que daban los de las demás tribus. Entonces, los levitas también tendrían que dar. Vea conmigo en el capítulo 18 de Números. Leamos. Número 18. Los levitas debían de dar ofrenda y diezmo a Aarón. Oiga lo que dice el versículo 24.
porque a los levitas he dado por heredar los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Está diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo. ¿De qué? De los diezmos. ¿Qué está diciendo? Los levitas recibirán los diezmos, pero de esos diezmos darán el diezmo de los diezmos. Asimismo debe de ser para los ministros, para los que anunciamos, para los que predicamos. Deberíamos de, así como los levitas, hay que hacerlo, porque es parte de lo que ha diseñado el Señor. Y esto es importante, porque también todos tenemos que estar involucrados. Todos. Hay que hacerlo. Porque es una expresión de gratitud de lo que Dios hace con nosotros. Y es un reconocimiento sacerdotal. Así como Dios hace en cada uno, así uno tiene que expresar. Vayamos un poquito más adelante, Deuteronomio. Capítulo número 26. Deuteronomio capítulo número 26. Encontramos el versículo número 12. Cuando acabéis de diezmar todo el diezmo de los frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. He leído estos versículos porque acá el principio es que aparte del diezmo se tiene que dar limosna y ofrenda. Son tres opciones que tenemos. En el caso del diezmo, ya dijimos que es la 10ª parte de lo que una persona recibe, que hay que devolverla. Entonces, no podemos destinar, oiga lo que voy a mencionar, y esto es importante, y a veces uno, no sé en qué está pensando, ¿verdad? Pero el principio de los versículos que leíamos es que también hay opción para poder dar limosna y dar ofrenda. Más adelantito vamos a darlo, el detallito de ello. Entonces, no podemos destinar total o parcial el diezmo para ayudarle a alguien. Esto es importante. En cierta oportunidad vino una persona y me hizo una pregunta. Y me dice, oiga, y todos los diezmos que recogen acá son suyos. Y yo le dije, no. ¿Y qué lo hace? Los hermanos ancianos lo administran. Y lo hacen de la manera donde hay necesidad. Allá por mi casa hay una cantidad de gente necesitada. ¿Por qué no van allá? Yo le dije, buena sugerencia. Excelente sugerencia. Pero antes de ir allá, necesitamos sufragar lo que tenemos acá. Le digo esto, me dijo, porque lo que yo voy a hacer, me dijo, es dárselo a ellos. Y solo quería decirle a usted. Entonces le dije yo, oiga,
Eso es para el Señor. Y lo que usted tiene que hacer es traerlo y depositarlo en los vástagos. Y de esa manera se distribuye para poder ayudar o todo lo que se necesita hacer. Pero yo veo más la necesidad en las personas que conozco, me dijo. Y yo le dije, mire, lo que yo sé es que usted tiene que devolverle a Dios. Al final me dice, bueno, lo voy a hacer como yo quiera. Es opción suya. Porque esto no es obligado, ¿va? Esto es voluntario. Es una expresión de gratitud de lo que Dios ha hecho con nosotros. Al final no sé si le ayudó a las personas, cosa que no debe de hacerse. Entonces no hay que ayudarle, ¿cómo no? Pero es un proceso, por lo cual debería de hacerse de la mejor manera. Entonces debemos de dar el diezmo en la iglesia de donde recibimos bendición y no en otra parte. Lo vimos, eran para aquellos que ministraban dentro de la obra. Y no queda a discreción de la persona de hacer lo que quiera. Ya Dios lo estableció como debe de hacerse. Así de sencillo. Yo dije acerca de las limosnas. Limosna lo que significa es compasión, misericordia, piedad, generosidad al prójimo. Vea lo que dice Deuteronomio, en el capítulo número 15. Regresemos de donde estamos. En el capítulo número 15 encontramos versículo número 7. Cuando hay en medio de ti menesteroso de alguno de sus hermanos en alguna de sus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcáis tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. O sea, el Señor está diciendo, si hay menesterosos, entonces dice, no endurezcas tu corazón. No endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano, el pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión. Está diciendo, si hay gente necesitada, menesterosa, se puede entonces. Proverbios capítulo número 3. Encontramos también en el capítulo número 3, versículo 27 y 28, dice, oiga, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieres poder para hacerlo, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré. Está hablando acerca de ayudar, acerca de una limosna. Dice Mateo capítulo número 6. Mateo capítulo número 6, versículo número 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosnas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna en secreto y tu padre, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público.
El Señor Jesús está hablando acerca de poder sufragar la necesidad, acerca de dar una limosna. Pero hace la referencia, dice, mire, cuando vayas a dar, pues no toques trompeta como los hipócritas. Lo que tu mano derecha haga, que no lo sepa la izquierda. Y usted sabe que cuando hay situaciones difíciles que a veces como país enfrentamos, cual sea, la gente le encanta, ¿verdad? Le encanta ir a dar. Le da una bolsita de 2, 3 víveres y ahí está con el selfie, ¿va? Si vas a ayudar, si vamos a ayudar, no toques trompeta como los hipócritas, dice, que lo hacen en las sinagogas y en las calles. Cuando hagamos algo, si lo hace la derecha, que no lo sepa la izquierda. Por eso es que algunas veces no es bueno decirlo. Hay que hacerlo. Pero cuando se hace, no hay que hacer tanta pompa, ¿verdad? Por eso cuando hablamos acerca de la doctrina de la depravación total, que el hombre no sabe hacer lo bueno. Y mencionamos en algunos aspectos que lo bueno que puede hacer eso, lo hace solo para acarrear fama en las personas. Un corazón que no está regenerado hace todas esas cosas. Usted se va a dar cuenta cómo las personas se toman fotos y aparecen en la primera plana del periódico o en las noticias. Pero dice, pero cuando tú vayas a dar una limosna a un menesteroso, a un necesitado, a un pobre, a alguien que, o sea, no hagas bulla, hombre. No toques trompeta como los hipócritas. Es cuando se habla acerca de las limosnas, que ya mencionamos que es compasión, misericordia, piedad, esa generosidad que debe de haber para con el prójimo. Así es que hay que guardar las fotos y los móviles, ¿verdad? A la hora de hacer algo. Todo lo que hacemos nosotros, el Señor lo conoce. Cuando hablamos de ofrenda, es algo que nace de un corazón agradecido para con Dios. Es una gratitud para con Dios. El apóstol Pablo, cuando les escribe a los Corintios en su segunda carta, vea lo que dice. Vamos a tocar en esta oportunidad y posteriormente. Dice 2 de Corintios capítulo 9, versículos 7 y 8. 7 y 8, dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y con respecto a los diezmos, como es el tema que estamos tratando, con respecto a los diezmos, se vuelve en un dar y recibir. Dar y recibir. Esa es la tónica del diezmo, ¿verdad? Recibimos de parte del Señor, le damos. Volvemos a recibir, le damos. Volvemos a recibir y le damos. Esa es la tónica. Y repito lo que dije hace un momento, no lo damos para recibir. No, damos porque ya recibimos. Y quizás no lo hacemos por eso, sino que simplemente porque hay que darlo. Así está establecido. Entonces los levitas habían cumplido fielmente sus responsabilidades que provocaron al pueblo para dar abundantemente. Vea lo que dice Nehemías, regrese conmigo. Veamos Nehemías. Vamos a encontrar algo que menciona allí la escritura. Nehemías capítulo número 12.
versículo 44 y 45. ¿Lo tienen? Nehemías 12, 44 dice: y en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas y de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y los levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. O sea, estos que estaban sirviendo, había un gozo y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. De tal manera que había una motivación entre ellos. La motivación era tal porque el trabajo que estaban haciendo los levitas habían sido fieles, responsables. Aparte de todo ello, oiga, hay grandes promesas de prosperidad para el que diezma con fidelidad. Y es la porción que todos conocemos, ¿verdad? Malaquías capítulo número 3. Se encuentran ahí algo que es sumamente importante y determinante. El versículo número 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mire qué tremendo. Es una bendición, o sea, es una promesa. Pero a veces nosotros queremos recibir, ¿verdad? Y cuando recibimos nos olvidamos. Dice: traed vuestros diezmos al alfolí. Y entonces lo que va a hacer es simplemente habrá una bendición hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Oiga, y no solamente eso, vea lo que dice el versículo 11, dice: reprenderé también por vosotros. ¿A quién? Al devorador. Y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. O sea, habrá bendición. Y a veces muchos se quejan y dicen: mire, es que está duro, hermano, no se ve por dónde. Y algunas veces yo les menciono, y usted dice: si ni me alcanza, hermano. Ah, por eso es que no le alcanza. Yo quisiera, yo deseo, mi intención es esa, pero no me alcanza. Pues nunca le va a alcanzar. Y no lo digo yo. ¿Quién lo dice? Versículo 7 de ahí mismo. Vea lo que dice. Bueno, el 6. Porque yo, Jehová, ¿qué dice? Yo, Jehová, no están conmigo leyendo entonces. Solo yo me estoy reventando. Mire cómo estoy, ya ve. Porque yo, Jehová, no cambio. Él es el mismo de ayer, de hoy. Entonces, si el Señor no cambia, eso nos tiene que dar una idea clara. Él dice: soy Jehová, no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque ellos se habían olvidado. Empezaron bien, allá cuando estaban con los levitas, allá en Crónicas, allá en Números, allá en Deuteronomio, empezaron bien, pero a estas alturas se habían olvidado. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué tenemos que volvernos? Si no he hecho nada.
Ellos decían, ¿y en qué tenemos que volver? ¿A dónde? ¿Y por qué? ¿A dónde? ¿En qué hemos de volvernos? Y aquí sencillo y muy, dice el Señor, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿Cuándo y dónde? ¿Por qué? Como así somos los seres humanos, ¿verdad? ¿En qué te hemos robado? Y el Señor le dice, en vuestros diezmos y ofrendas. No levante la mano, no sé si hay ladrones aquí. Por lo que dice el Señor en su palabra. Me habéis robado, dice el Señor. ¿Pero en qué dicen ellos? No te hemos robado. ¿Cómo no? Dice el Señor. ¿Pero en qué? En vuestros diezmos y ofrendas. Ahí me han robado. No sé si leo el versículo 9, hermanos. ¿Lo leo o no lo leo? ¿Sí? Sonrían, pues no vayan a agarrarla conmigo. Qué pésimo el hermano. No, mire, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Malditos sois con maldición. ¿Y el Señor me puede maldecir usted? Pues yo creería que no. Quien se maldice es uno mismo. Porque el Señor dice, mire, tráiganlos. Y cuando uno no los trae y no se hace parte, este se está robando. Y está cargando maldición. De maldición. Dice la Escritura, ¿verdad? Si usted quiere creerlo, créalo. Si no, pues quedemos siempre como amigos. Entonces el Señor dice, yo voy a abrir las ventanas de los cielos. Si tú traes tus diezmos, voy a derramar sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Y no necesariamente, hermanos, es de andar dinero en la bolsa. No, no, no. La mejor bendición que podamos tener es tener salud. Con salud podemos trabajar. Pero ya enfermos, hermano, ahí difícil. Pero esa es una de las mejores bendiciones, la salud. La salud. Yo creo que ya les he mencionado, ¿verdad? Nunca. Ojalá que no, ¿verdad? Y yo le he dicho al Señor, si ese día llega a ser, pues ahí me despido. Nunca he estado hospitalizado. Un día llegué a un hospital y me dijeron, mire, tata tiene problemas, me dijo, lo vamos a dejar ingresado. Y me subieron a una ambulancia y me llevaron a otro lugar. Y señor, ¿y usted por qué viene? Que mire, no hombre, me dijo, está bien, me dijo, váyase. Quizás quería asustarme, ¿verdad? Yo de verdad cuando me llevaban en la ambulancia, yo dije, vaya padre, hoy sí, adiós. Porque para mí es una angustia, nunca está. Yo le pido al Señor, Señor, no. Porque, no sé, me da angustia, pavor. Lo primero que digo yo, no lo sé, pero para mí comer dentro de un hospital no es para mí. En que tenga un cliente ahí a la par y me lleven la comida y el cliente con sondas, heridas y todo. Soy escrupuloso, man. Entonces, vea, sí he tenido algo otras cuestiones, pero nunca he ido, ¿verdad? Pero solo esa es una bendición, hermano, tener salud. Entonces, cuando dice el Señor, voy a abrir la ventana y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde.
Esas son las bendiciones. Pero uno no debe de hacerlo por interés, sino por gratitud y por un reconocimiento sincero de la obra sacerdotal de Cristo. Por eso tiene que hacerlo. Esa es la expresión clave, ese es el significado clave, expresión de gratitud a Dios y un reconocimiento sacerdotal de Cristo en nuestras vidas. Hemos hablado casi la mayoría del Antiguo Testamento, entonces se puede decir, bueno, ¿y en el Nuevo, hermano? Bueno, en el Nuevo Testamento el principio sigue igual. Sigue igual. Jesús ratificó el diezmo, Mateo 23, 23. Ya voy terminando. No sé por qué camina tan rápido esa aguja de ese reloj. Vamos a comprar otro. Mateo 23, 23 dice la palabra del Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. Esta es la palabra clave. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Cuál aquello? Lo que venimos hablando. Está hablando del diezmo. Está hablando del diezmo. El Señor Jesús lo ratificó. Dijo: ay de ustedes, fariseos. Ay de ustedes que son simplemente, que lo hacen. De vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman y esto. Sí, dice, es importante, pero también la misericordia, la piedad. Y esto es necesario, dice, sin dejar de hacer aquello. O sea, las dos cosas. Ahí puede meter usted las limosnas y las ofrendas. Porque está diciendo, la Escritura, no dejáis de hacer lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Y esto es importante, sin dejar de hacer aquello. Entonces debe de ser una práctica para la iglesia. Debe de ser. Hebreos, ya vamos terminando, hermanos. Hebreos, encontramos en Hebreos capítulo número 7, versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la ruta de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno a quien se le da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Está ratificando la parte del sacerdocio. Y debe de hacerse. La iglesia debe de continuar practicando el dar sus diezmos. Los elementos bajo los cuales el diezmo fue instituido siguen estando vigentes bajo la dispensación de la gracia. Es decir, gratitud a Dios y reconocimiento de la mediación sacerdotal. Y eso es. Entonces,
ese reconocimiento sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la práctica del diezmo. Es una gratitud. Si usted va y le pregunta a las personas que no conocen de Dios, le van a dar toda una información que no tiene sentido. Pero nosotros tratamos de, a través de la palabra, guiarnos, instruirnos, aprender. Y sabemos que aquel que lo hace, promete grandes hay. Y eso solo se recibe de parte del Señor. La opción queda, si lo hace o no lo hace. Pero hay bendición para el que lo hace. Amén. Amén. Cierra tus ojos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta preciosa noche, porque tú sigues siendo bueno y a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas, tú nos instruyes, Señor, y esperamos, Dios del cielo, que eso siempre permanezca en nuestros corazones y que haya siempre gratitud.